Buenas tardes a todos, una vez más, María Andrés, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, y estoy encantada esta vez de tener aquí con nosotros a otro eurodiputado, un eurodiputado que es para nosotros muy especial porque además preside la Comisión de Libertades Civiles. Es un honor para mí saludar a Juan Fernando López Aguilar, que está aquí con nosotros esta tarde. Juan Fernando, ¿qué tal estás? Un placer estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación, María. Bueno, pues estábamos conversando, Juan Fernando y yo, antes de empezar este chat, estábamos dando este webinar esta tarde, estábamos dando pie a que os conectarais todos desde casa y os recuerdo una vez más que todas las asociaciones que estáis en este momento siguiéndonos, podéis utilizar el chat para vuestras preguntas. Hemos querido, como Juan Fernando es el presidente de la comisión y hay tantos temas de la Comisión de Libertades Civiles que pueden tener, bueno, pues verse afectados por la pandemia del coronavirus, pero que desde muchos puntos de vista tenemos, por supuesto, el tema de Schengen, de la apertura o no de las fronteras, de la coordinación de la Unión Europea, del tema de las repatriaciones, la inmigración, esa reforma del Estado de Dublín que también queríamos tener como prioridad esta legislatura y que no sé si con la pandemia del coronavirus y las otras urgencias estamos perdiendo un poco de momentum o no. Ahora le vamos a preguntar a Juan Fernando qué opina él. La democracia y el Estado de Derecho, los valores fundamentales y cómo bueno, pues el Parlamento Europeo ha expresado su preocupación por la situación del estado de alarma y las condiciones del estado de alarma en países como Hungría o muchos otros temas de cooperación policial y judicial. Yo me quedo aquí porque lo que quiero es tener la oportunidad de que vosotros escuchéis en directo a Juan Fernando, que además es ya la segunda o tercera, Juan Fernando, legislatura que estás en la Comisión de Libertades Civiles. Ya no me acuerdo si segunda o tercera. Ahora nos lo dices tú, y que bueno, que es un gran experto en los temas. Me despido diciendo que tenemos aquí a gente súper interesante esta tarde, Juan Fernando. Tenemos a representantes, voy a citar solo algunos nombres, de la Federación de Asociaciones Empresariales, de las Mujeres Unidas contra el Maltrato. Qué tema tan importante. El Parlamento Europeo ha cedido un edificio para mujeres maltratadas en Bruselas durante la pandemia, de la Asociación para la Comprensión Fácil de Entornos, el Instituto de Derechos Humanos en Cataluña, Asociación de Víctimas de Corrupción Judicial, Fiscalía General del Estado, Asociación de Medios de Información, Instituto de Derechos de la Universidad de Valencia. En fin, no quiero hacer un feo a los que no estoy citando, pero es que sois más de 40 personas de un alto nivel que estáis por aquí. Tenemos a voluntarios del equipo Europa, jóvenes que nos siguen siempre, y a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Amnistía Internacional. Me quedo aquí, Juan Fernando. Hay muchos más, pero voy a citar solo algunos para darte la oportunidad de que tomes la palabra. Bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, María. Gracias por tu amable invitación y tu presentación y, por supuesto, gracias a todas y todos, cada una y cada una de los participantes en esta conversación en la que solo aspiro a ser útil. Lo ha dicho María, es la tercera legislatura, de hecho, en la que tengo el honor de trabajar en la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior. La presido, como la presidí en mi aterrizaje en el Parlamento Europeo desde el primer minuto. Es la comisión que desde el Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en vigor en coincidencia con mi primera elección, mi primer mandato en el Parlamento Europeo, año 2009, ya suman 11 años los que vengo sirviendo en esta casa, ostenta el mayor espectro de competencias legislativas de todo el Parlamento Europeo. Concentra aproximadamente el 23% de todos los procedimientos legislativos de los que entiende el Parlamento Europeo y el mayor número de reuniones y frecuencia de votos tanto en comisión como en pleno del Parlamento Europeo. Lo vemos en todos los plenos del Parlamento Europeo, lo veremos también en este. Y la razón es simple, y es porque seguramente el espacio de libertad, justicia y seguridad, que es el ámbito legislativo de la comisión que presido, es el que mejor expresa el salto cualitativo que el Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea imprimieron al conjunto de la Unión Europea, a su arquitectura, haciendo del Parlamento Europeo finalmente un Parlamento legislador. Derechos fundamentales, ciudadanía, extranjería, migraciones, asilo, fronteras exteriores de la Unión Europea, gestión integrada de esas fronteras, libre circulación de personas, cooperación judicial en el ámbito civil, cooperación judicial en el ámbito penal, cooperación policial, seguridad interior en la lucha contra la criminalidad grave transnacional, Fiscalía Europea
son solo algunos ejemplos de la enormidad de las competencias legislativas de la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior. Y me gustaría, en 10 minutos, para liberar el mayor espacio posible a la conversación, comprimir algunas noticias sobre el impacto que este último episodio de la crisis europea ha acarreado al trabajo político y legislativo de la comisión que presido. He dicho el último episodio porque la Unión Europea, precisamente en coincidencia con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se sumergió en la peor crisis de su historia, que ha ido encadenando una serie de episodios que no han sido resueltos enteramente. Empezó con la gran recesión, la tenemos todavía presente, continúa produciendo efectos negativos, el modo en que la gran recesión fue gestionada, el enfoque que se aplicó a la gestión de la gran recesión, la austeridad recesiva que exasperó las desigualdades y significó una multiplicación de las respuestas eurófobas en toda su gama de variaciones cromáticas, desde el nacionalismo reaccionario a la extrema derecha, al populismo ramplón. Todo es de alguna forma un subproducto del modo en que se gestionó la gran recesión y se exasperaron las desigualdades y consiguientemente las actitudes antieuropeas. Pero luego vino el Brexit y la mal llamada crisis de los refugiados, que es un asunto que ha concentrado muchísima energía y ocupado muchísimo tiempo de la comisión que presido. Y por último el COVID, esta pandemia. Y sin duda ninguna, esta pandemia nos ha supuesto muchos aspectos un antes y un después. No en lo relativo a la continuidad de los trabajos de la comisión. Debo decir que prácticamente desde el día siguiente de la declaración de la pandemia y de su reconocimiento como tal a la escala europea, al día siguiente de la primera adopción de las medidas de emergencia por parte de los Estados miembros, esta comisión estaba trabajando con tanto ritmo e intensidad como acostumbrado siempre. Lo ha hecho a través de medios telemáticos, medios remotos, prácticamente desde el primer día en que se decretaron los confinamientos en los Estados miembros, desde luego en España. De modo que yo prácticamente desde el primer día del confinamiento en España, a partir de mediados de marzo, pues ya estaba conectado 8 o 10 horas al día, tanto presidiendo la comisión como en sus distintos formatos. La junta de portavoces, que se llama Coordinators Meeting en la jerga europea, la conferencia de presidentes, que me pone en contacto con el resto de los presidentes de comisión, en su caso, ante la presidencia del grupo o ante la conferencia de presidentes cuando hay que reportar sobre algún asunto específico de la Comisión LIBE. Pero lo cierto es que manteniendo exactamente el mismo ritmo de trabajo y además modificando los procedimientos, que esto es, digamos, un signo de la agilidad del Parlamento Europeo para responder ante las circunstancias, modificando su reglamento interno, que se llaman reglas de procedimiento, para que pudiesen tener lugar los debates por vía remota o telemática e incluso las votaciones por vía remota o telemática. Ahora bien, esta intensidad del trabajo no significa que sea igualmente productivo en estas condiciones. No, no lo ha sido. Se ha producido inevitablemente una ralentización, por tanto una cadencia más lenta de la gestión de los asuntos. Y hay algunos que, estando pendientes de un impulso definitivo en lo que en el procedimiento legislativo europeo supone la denominada fase de trílogo, que es una fase de negociación intensiva, muy directa, con intercambio de propuestas y contrapropuestas conducentes a la formulación de compromisos casi a través del lenguaje no verbal, con tanta intensidad y fecundidad como permite a menudo el lenguaje verbal que se pone por escrito, pues en todos esos expedientes legislativos que estaban en fase de trílogo se ha acusado el golpe de la pandemia, porque la ausencia de ocasiones directas de negociación, de esa interacción directísima, personalísima de la negociación, ha impedido que muchos expedientes que estaban a punto de traducirse en un gol en portería, pues hayan quedado atascados y no hayan concluido todavía su negociación. Un impacto muy importante de la pandemia se ha acusado en la expectativa generada por el anuncio de la presidenta von der Leyen en el acto de su investidura ante el Parlamento Europeo,
que luego fue incorporado por la comisaria de Interior, Ylva Johansson, en el acto de su examen ante la comisión que presido, el llamado hearing, que es un examen, por cierto, decisivo para que la persona propuesta por la presidenta von der Leyen pueda efectivamente desempeñar la cartera para la que ha sido propuesta. Porque si suspende el examen, si pincha, pues se cae de la quiniela y debe ser sustituida, lo que sucedió nada menos que en 3 ocasiones en esta última composición del Colegio de Comisarios. Un compromiso asumido por la comisaria Johansson de Interior fue el de traer a primeros de marzo, ante la comisión que presido, un nuevo pacto de migraciones y asilo, que es un asunto que seguramente emblematiza las papas calientes que a menudo digiere la Comisión de Libertad, Justicia e Interior. Migraciones y asilo. Es cierto que el calendario se ha pospuesto y la comisaria ha renunciado a presentarlo en marzo, ha renunciado a presentarlo en junio, ha renunciado a presentarlo en julio y ya es claro que vamos a septiembre. Esto significa sin duda ninguna una dilación, un retraso en los calendarios previstos, no solamente en los legislativos, sino en el gran calendario político de la formulación de un nuevo pacto de asilo y refugio. Pero a este respecto me gustaría decir que ni en migraciones ni en asilo hay un vacío legislativo. Este Parlamento ha adoptado ya toda la legislación que actualmente está en vigor en materia de Schengen, en materia de asilo y en materia de migraciones. Hay un Schengen Package con todo un conjunto de leyes europeas en vigor. Hay un Migration Package con todo un conjunto de instrumentos legislativos en vigor. Y hay un Asylum Package muy complejo con todo un conjunto de instrumentos legislativos en vigor. Ahora es cierto que estos objetos siguen siendo muy problemáticos, producto de muchos desencuentros entre los Estados miembros, y aún peor, de cada vez más frecuentes y flagrantes violaciones del derecho europeo en vigor por parte de los Estados miembros que este Parlamento nunca deja de denunciar. Por tanto, es cierto que hay que ajustar esta legislación, hay que adecuarla, pero no para degradarla, no para bajar el estándar, como muchos tememos, sino para reafirmar que el derecho europeo debe ser respetado no solamente en tiempos de crisis, sino especialmente en tiempos de crisis. No solo incluso en tiempos de crisis, sino especialmente en tiempos de crisis. Y esto lo digo de forma muy intencionada porque el tiempo de crisis ha significado un empeoramiento del clima europeo, un empeoramiento de las constantes vitales del proyecto europeo. Hay de nuevo pues, signos de ausencia de voluntad y de solidaridad para adoptar posiciones comunes. Eso se pone de manifiesto en el gran debate en estos momentos todavía pendiente, que es el de la definición del marco financiero plurianual al alza y la dotación de recursos propios y de presupuestos incrementales que permitan formular una respuesta europea como queremos en el Parlamento Europeo y particularmente como quiero como socialista, que sea ambiciosa, solidaria y que financie de manera suficiente y en la dirección adecuada la necesaria recuperación que debe ser pronta y debe ser eficaz y ojalá lo sea cuanto antes. Esta decisión está pendiente de ser desatascada en el Consejo Europeo de este mes de julio. Todos lo tenemos presente. Pero este desfallecimiento de la voluntad europea no afecta solamente al marco financiero y al presupuesto y a los instrumentos financieros que sirven también en el ámbito de libertad, de justicia interior, como es el marco financiero relativo al programa de asilo y refugio o al programa de solidaridad interior, sino que afecta también a la voluntad política solidaria de atender los problemas que encierra el nuevo pacto de migraciones y asilo. Solidaridad vinculante y responsabilidad compartida, el primero de ellos. Y esto significa poner en hora el reglamento de Dublín, que es el que establece la responsabilidad de la gestión de las demandas de asilo en el estado de primera llegada. Eso hay que superarlo. Esa es una demanda urgente del Parlamento Europeo. Rescates en el Mediterráneo, operaciones de salvamento y rescate. España las practica con cargo a recursos públicos, pero es prácticamente el único estado que sigue haciéndolo. Es notorio que en Italia se produjo un giro durante el tiempo en que Salvini estuvo en el gobierno de Italia, por el cual el problema se recrudeció enormemente. El problema de los barcos de organizaciones no gubernamentales que, abandonadas a su suerte en la mar, vagan durante semanas esperando que algún puerto se les abra. Y muchos estados cierran sus puertos para que ese desembarco no se produzca. Por tanto, desembarcos seguros en puertos europeos
es el tercer desafío. En ningún caso, en puertos inseguros donde se producen continuamente violaciones de los derechos fundamentales más elementales, como es el caso de Libia, país que no existe a los efectos de confiabilidad por la Unión Europea ni por ninguno de sus Estados miembros. Y luego, además de los asuntos de asilo y refugio, me gustaría hacer una breve referencia a otro gran objeto que es constante en las preocupaciones del IBE. Es lo que llamamos el rule of law, Estado de Derecho, derechos fundamentales y democracia. Soy el ponente de la situación del Estado de Derecho en Polonia, que es un país emblemático de esto que se denomina regímenes iliberales dentro de la Unión Europea, en claro retroceso con respecto de los valores fundacionales de la Unión Europea, en claro incumplimiento de los valores consagrados en el artículo 2 e incursos en el artículo 7, que para que nos entendamos sería una suerte de, voy a decirlo de una forma un poquito caricatural, de 155 europeo, un mecanismo de intervención coercitivo sobre estados manifiestamente incumplidores de sus obligaciones conforme al Tratado de la Unión Europea. Y esto está sucediendo en estos momentos con Hungría y con Polonia. Es una preocupación constante de la Comisión de Libertades, Justicia Interior que presido, el de que los estados manifiestamente incumplidores sean sancionados por el Consejo. Y hemos puesto en marcha, por tanto, en ambos casos, procedimiento del artículo 7. Y luego hay un tercer capítulo, lo resumo muy sumariamente, que es el de la mejora de la cooperación judicial. Y la cooperación judicial, sobre todo en materia penal, está fundada, de acuerdo con el Tratado de la Unión Europea, en dos principios: confianza mutua y reconocimiento mutuo. Y ambos principios están desfalleciendo también. La confianza mutua ha quedado muy erosionada como consecuencia de, entre otras cosas, esa deriva iliberal de algunos países del grupo de Visegrado, de la falta de cumplimiento de estándares fundamentales de sostenibilidad de la cooperación judicial, de fiabilidad de la cooperación judicial y también del incumplimiento de algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahí hay un procedimiento en marcha también, que es el de actualizar la euroorden, que, en fin, ha manifestado algunos problemas operativos de los que nos hemos condolido también en español, en algunos asuntos que eran especialmente sensibles para España, los tenemos presentes y en mente, en modo que todos estos asuntos mantienen, como pueden imaginar, a la Comisión de Libertad de Justicia Interior muy ocupada. Y solo espero que a la vuelta del verano podamos restablecer las condiciones idóneas para que el trabajo dé de sí, porque por el momento está resultando, como pueden imaginar, una obligación llevarlo a cabo, pero también una obligación penosa, porque las limitaciones de los medios tecnológicos muy a menudo pues, nos hacen tropezar con todo tipo de dificultades para hacer que el trabajo parlamentario europeo sea lo que tiene que hacer, un trabajo óptimo de representación y llevanza de las esperanzas de la ciudadanía europea, que está representada en este Parlamento Europeo, que, como saben, es la única institución de la arquitectura europea que se distingue por ser directamente electiva, o lo que es decir lo mismo, por estar directamente legitimada por el voto de 440 millones de ciudadanos europeos después del Brexit. A su disposición para lo que quieran preguntar. Muchísimas gracias, Juan Fernando. ¿Cómo te has portado de bien con el tiempo? Lo has clavado en 11 minutos, me parece, así que nada, te lo agradezco mucho para que tengamos más oportunidad de preguntas. Empezamos con una de Miguel Pastor, de Juvecan, Juventud Europea de Canarias. Miguel se pregunta cuál es la posición de la Comisión de Libertades respecto a la actual situación en la frontera greco-turca en materia de derechos humanos. Vamos a comenzar con esta pregunta mientras se anima más gente. Y yo me atrevería a unirla, Juan Fernando, a que si nos puedes hacer alguna valoración. Ya se ha comentado en los medios de comunicación que se estaba aprovechando estas últimas semanas del confinamiento, del desperezamiento de la actividad legislativa europea para las cosas que no eran urgencia previa sanitaria, de una nueva propuesta que está preparando quizás Esquinas para, bueno, pues para todo el paquete de inmigración, de asilo, y que se hablaba de intentar, como decían los medios de comunicación, y por eso quiero tu valoración, Juan Fernando, para ver si estás de acuerdo o no, coger una perspectiva mucho más restrictiva sobre los derechos de los inmigrantes y peticionarios de asilo para conseguir eliminar vetos en el Consejo y conseguir sacar adelante ese paquete tan necesario. No sé qué es lo que opinas tú y qué opinión te merece. Gracias. Voy a contestar con franqueza, pero ante todo una premisa. Represento aquí a la Comisión
de Libertad, de Justicia e Interior, que es una comisión peculiar, no solamente por la amplitud de su espectro legislativo, sino por su composición. Habitualmente la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior está integrada por parlamentarios y parlamentarias europeos, es decir, por miembros de este Parlamento especialmente sensibles ante las cuestiones relativas a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. Derechos fundamentales de quien está en Europa, no solamente de los ciudadanos europeos, consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que entró en vigor con el Tratado de Lisboa hace 10 años, con el mismo valor jurídico que los tratados. Dice literalmente el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea que la Carta tiene el mismo valor jurídico que los tratados. Por tanto, es plenamente vinculante para los Estados miembros e invocable por cualquiera que se encuentre en el territorio de la Unión Europea en su defensa. Insisto, no solamente europeos, sino cualquiera que se encuentre en el territorio de la Unión Europea, que tiene también derechos fundamentales de acuerdo con la Carta. Y eso quiere decir que la Comisión LIBE es una comisión especialmente beligerante cuando se trata de derechos humanos y derechos fundamentales. Se los toma muy en serio. Y además añado que la Comisión LIBE todavía ostenta en su seno una clara mayoría proeuropea. Porque hay que decir que como el Parlamento Europeo es una casa plural, en esta casa se escuchan muchas voces antieuropeas. Han ido creciendo en número, en escaños, en el curso de los últimos años, los eurófobos. Los eurófobos, que intentan dinamitar la construcción europea desde dentro, con mensajes muy negativos. Pero todavía en el Parlamento Europeo respira una mayoría proeuropea que es especialmente clara en la Comisión de Libertad, de Justicia y Interior. Esto lo digo en relación con la primera pregunta. Frontera greco-turca. Ayer mismo la debatimos con intensidad en una sesión monográfica de la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior, en la que participó, por cierto, la comisaria Johansson y nada menos que 3 ministros del gobierno griego. 3 ministros del gobierno griego que escucharon nuestra preocupación y nuestra protesta ante las continuas alegadas violaciones, es decir, testimonios de violación de derechos fundamentales y de derechos humanos en la frontera greco-turca. Por supuesto, Grecia se queja, en primer lugar, de que vengan de Turquía, pero sucede que Turquía no es miembro de la Unión Europea y Grecia sí. Y por tanto, Turquía no tiene las obligaciones que tiene Grecia en relación con los derechos fundamentales y con la observancia del tratado. Pero sucede también, en segundo lugar, que quienes testifican violaciones flagrantes de derechos humanos y derechos fundamentales lo hacen desde territorio de la Unión Europea. Y esto se lo tenemos que decir a los ministros griegos y se lo dijimos en su cara, de forma bastante contundente. Esa situación es intolerable. La situación en la frontera greco-turca es sencillamente intolerable y reclamamos la responsabilidad de las autoridades griegas. Lo que no quiere decir que no seamos solidarios con Grecia, que debemos serlo, por supuesto. Y Grecia se duele y se queja continuamente de que la Unión Europea les ha dado la espalda y los ha dejado solos. Y esta es una queja que es repicada en todos los estados que tienen las llamadas fronteras vulnerables de la Unión Europea ante el Mediterráneo. Grecia, Chipre, Malta, Italia y España. Todos nos quejamos por nuestro orden. Por nuestro turno nos vamos quejando de la insolidaridad del resto. Y tenemos razón en esa queja, porque esa insolidaridad es sencillamente intolerable. Pero dicho esto, la situación en la frontera greco-turca es una situación insostenible. Resulta flagrante el carácter problemático de los llamados hotspots, del hacinamiento en las islas griegas de Samos y Lesbos, de la falta total de garantía de respeto a los derechos fundamentales en las operaciones de retorno que se practican desde Grecia. Además, todas ellas agravadas por la pandemia del COVID. Por tanto, es una situación sumamente preocupante y en la Comisión LIBE hemos puesto de manifiesto de manera rotunda las obligaciones para con el derecho europeo de las autoridades griegas y vamos a aprobar en la próxima sesión de la ordinaria de la Comisión LIBE, la próxima semana, donde por cierto se vota mi informe sobre Rule of Law in Poland, Estado de Derecho en Polonia, un informe sobre la política de retornos, que manifiesta inconsistencias y quebrantos del derecho europeo de manera continua. La política de retornos que se practica masivamente, a menudo sin una observancia de los derechos consagrados en la directiva de retorno y en el derecho europeo.
de asilo y refugio, que como antes expliqué, es un derecho muy articulado, tanto en lo relativo al estatuto, a la protección internacional, a los procedimientos, a sus garantías, como en lo relativo a la práctica de los retornos. De manera que la respuesta a esa es contundente. Y luego, en relación con lo que se ha preguntado sobre esquinas, solo puedo decir que estamos expectantes con mucha preocupación, porque conozco el percal de cómo está el estado de ánimo en los gobiernos de los Estados miembros, y no es bueno, ni augura ninguna mejora con respecto del statu quo actual, de la legislación actualmente en vigor. Estamos expectantes ante la presentación tanto por Esquinas como por la comisaria Johansson de los contenidos del nuevo pacto de migraciones y asilo, pero tememos por los efluvios que dimanan de las opiniones que escuchamos en el Consejo. Hoy mismo he participado durante toda la mañana en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior llamado JAI de la presidencia alemana, en modo que lo que nos llega de los Estados miembros es obsesión con los retornos y una obsesión con degradar el actual statu quo legislativo, desoyendo la demanda constante por parte del Parlamento Europeo de que el Consejo desbloquee la actualización del reglamento de Dublín, asegurando de una vez que se cumple el mandato del artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que exige que haya solidaridad vinculante y responsabilidad compartida, tanto en la gestión de los flujos migratorios como de las demandas de asilo. Juan Fernando, hablabas de la solidaridad vinculante. Yo, si pudiera pedirte que en un segundo nos resumas dónde está realmente el conflicto actualmente entre la posición del Parlamento Europeo y la del Consejo. Yo entiendo que tanto en inmigración como en asilo se hablaba, por ejemplo, del famoso burden sharing y del hecho de que no solo los países del sur tienen que ser los receptores de estos peticionarios y que hay que hacer un reparto. Las cuotas, pues sabemos muy bien la historia. Ha habido países del este de Europa, sobre todo, ciertamente, que se han negado a coger una cuota mínima. Están lejos de alcanzarse en el resto de los países y se llegó incluso a debatir el hecho de si debería hacerse subjetivo o vinculante el respeto a un cierto reparto de estas cuotas a dar en el futuro fondos de desarrollo regional a estos países, ¿no? Vincular el presupuesto de la Unión Europea al reparto de cuotas en temas de inmigración y asilo. Ha llegado el COVID y ahora solo se habla de digitalización y transformación digital, de lucha contra el cambio climático como dos elementos que van a ser las condicionalidades para intentar articular todos los fondos del Fondo de Recuperación, etcétera. No se habla de inmigración, no se menciona esto como prioridad. ¿Dónde nos hemos quedado? ¿Hemos perdido momentum ahí? ¿Y dónde están las grandes diferencias entre el Parlamento y el Consejo, Juan Fernando? Has descrito el problema de forma muy elocuente, casi prácticamente hurtándome la respuesta, porque ahí está el problema. El problema está en que el reglamento de Dublín ha sido interpretado de manera mezquina, por la cual se deposita exclusivamente sobre los hombros del Estado de primera arribada del potencial demandante de asilo, del aspirante a un estatuto de refugiado, la gestión integral de su procedimiento y de su protección, es decir, de los contenidos materiales de la protección del refugiado en el estado de primera arribada, lo que significa una desresponsabilización de todos aquellos estados que no reciben esa primera arribada, sobre todo en su componente más dramática, que es la que a partir de 2015 ha llegado por el Mediterráneo como consecuencia, hay que insistir siempre, de la vecindad muy torturada de la Unión Europea, tanto en Oriente Medio, la guerra civil siria, como en la cornisa norte del continente africano. Libia, Túnez, Argelia, todo ese desastre. En modo que hay estados que están sobrecargados y denuncian la ausencia de solidaridad del resto con su sobrecarga. Es el caso notorio de Malta, que una y un millón de veces repite el argumento de que siendo el estado más pequeño de la Unión Europea, el hecho de que Malta, que tiene 400.000 habitantes, reciba 20.000 habitantes es como si Alemania recibiera 2 millones. Por tanto, una sobrecarga brutal para Malta. Ahora, la respuesta puede ser que Malta decida que como está sobrecargada, cierra sus puertos, fin de la historia. Esa no puede ser la respuesta, porque la consecuencia es efectivamente rescates en la mar practicados por
organizaciones no gubernamentales y barcos de voluntarios que vagan dramática o trágicamente durante semanas al borde de una catástrofe humanitaria hasta que un primer ministro llama a otro primer ministro y se reparten de manera siempre provisional, fragmentaria, parcheando la situación, ese contingente de personas rescatadas. Tiene que haber un verdadero mecanismo europeo y eso es lo que llamamos solidaridad vinculante. Los programas de realojamiento no pueden en ningún caso exonerar a los países que digan no admito ni uno, ni quiero que me hablen de la historia porque el problema es tuyo. Y ese es claramente el mensaje del Grupo de Visegrado. Es el mensaje de Hungría y Polonia en primer lugar. No quiero ni uno. El problema es tuyo, España, el problema es tuyo, Grecia, el problema es tuyo, Italia. Eso es inaceptable. No se puede sostener que aquellos países que tienen frontera con el Mediterráneo y por tanto son frontera exterior de la Unión Europea son los únicos responsables de esa gestión de la frontera europea. Porque la gente que llega al mar de Alborán, la gente que llega a Canarias incluso, que no es Mediterráneo, es Atlántico, no quiere llegar a Canarias sin más, aspira a llegar a la Unión Europea, su sueño es llegar a la Unión Europea y han pagado una fortuna exponiéndose a la explotación de las mafias que trafican con su desesperación por llegar a la Unión Europea, no por llegar a Canarias, no por llegar al Hierro, no por llegar a La Gomera, no por llegar a Fuerteventura, lo que quieren es llegar a la Unión Europea. Lo mismo que quien llega a Almería, lo mismo que quien llega a Malta o a Lampedusa, quiere llegar a la Unión Europea. Este mensaje todavía no ha sido entendido y este es el cuello de botella principal. Por eso queremos solidaridad vinculante, que no puede ser tampoco engrasada, lubricada, con una participación puramente económica en el Fondo de Asilo y Refugio, acompañada de la negativa a aceptar ninguna persona de carne y hueso. Son personas, hay que salvarlas en la mar. Eso requiere un mecanismo solidario europeo de salvamento y rescate, lo que llamamos un Search and Rescue European Framework. Requiere además, como corolario, una apuesta europea por la apertura de vías legales, de vías de acceso regular a Europa, que eximan a las personas desesperadas de pagar esos precios absolutamente inhumanos por ponerse en manos de mafias que les llevan a Europa a condición de encadenarles toda la vida al pago de la deuda contraída, so pena del chantaje ejercido sobre ellos o sobre sus familiares en el lugar del que proceden. Toda esta es una tragedia a la que Europa no puede continuar cerrando los ojos ni creyendo que es el problema de los países que atienden a esas personas en primer lugar. Tiene que haber un mecanismo realmente europeo y solidario. Y ese es el gran desafío al que estamos expuestos. Por lo demás, has expuesto los términos del problema perfectamente. Y créeme que esa es la posición del Parlamento Europeo. Incluso en unas condiciones, insisto, en las que el Parlamento Europeo ha visto crecer escaños antieuropeos con discurso del odio en todas las direcciones. Odio a los inmigrantes, por supuesto. Odio a los demandantes de asilo, a los que se ve como una amenaza, también. Pero todavía en el Parlamento Europeo hay una mayoría proeuropea que exige del Consejo que desbloquee, en un sentido humanitario, en un sentido coherente con el derecho internacional y con el derecho europeo, y en un sentido, sobre todo, de eficacia en la respuesta. También de los programas de realojamiento y los programas de reasentamiento, que son los programas por los cuales la Unión Europea accede a colaborar con ACNUR, que es la Organización de Naciones Unidas que protege a los refugiados, trayendo a Europa personas que están hacinadas en campamentos de refugiados fuera de la Unión Europea, como es el caso de Turquía, Líbano o Jordania. Juan Fernando, vamos a agrupar ahora dos últimas preguntas de inmigración y asilo y pasamos a otros temas porque hay otras preguntas pendientes sobre cooperación judicial y sobre algún otro tema de discapacidad, por ejemplo. Vamos con las dos preguntas de inmigración y asilo. Una es de Miguel Latanet, periodista, director de la radio Línea Europa, que se pregunta si, al margen de la situación en general que acabas de describir y en los procedimientos de recepción de solicitantes de asilo e inmigrantes, se percibe de alguna manera alguna política de igualdad de género. ¿Cuál es el ángulo de la igualdad de género en todo este paquete de inmigración y asilo previsto? Y Estrella Galán, directora de CEAR, se pregunta qué opina sobre la propuesta de regularización de migrantes irregulares, teniendo en cuenta la situación excepcional y las herramientas legales existentes por circunstancias excepcionales en la ley española. Son dos preguntas
Bien interesantes y de no fácil respuesta, porque se abren a consideraciones que solo puedo comprimir, teniendo en cuenta el formato de esta conversación. En primer lugar, igualdad de género. El Parlamento Europeo la toma muy en serio y el vector de igualdad de género recorre prácticamente no ya el fraseo, la literatura de todas sus resoluciones, sino la definición de las políticas. De hecho, la igualdad de género está presente en los acuerdos comerciales de la Unión Europea, está presente en los acuerdos internacionales de la Unión Europea, está presente en los acuerdos de partenariado con países terceros. Es un objetivo principal de la política exterior que afecta a la cooperación, al desarrollo y a la ayuda humanitaria. Y por tanto, también está presente en todos los debates relativos a la política de inmigración y de asilo, porque priorizamos siempre a las personas vulnerables, entre las cuales primeras categorías son menores no acompañados y mujeres explotadas. Y es un hecho que la mayor parte de las mujeres que llegan a la Unión Europea irregularmente, teniendo en cuenta que no hay vías regulares ni legales de acceso practicables, son victimizadas triplemente. Victimizadas por la situación de desigualdad de la que proceden, normalmente el continente africano, la vecindad de Oriente Medio, victimizadas por las redes que trafican con personas, que las someten a todo tipo de humillaciones, vejaciones y violaciones de sus derechos fundamentales, además de violaciones en el sentido criminal del término, y victimizadas cuando llegan a Europa, muy vulnerables. Por tanto, en todo el trayecto, en origen, en tránsito y en destino. Y son una prioridad absoluta. La reparación de esa desigualdad y esa discriminación son una prioridad absoluta. Soy también el ponente del informe de ejecución de la directiva contra el tráfico de seres humanos, Trafficking of Human Beings. Ha habido una coordinadora muy enérgica en esta materia hasta hace poco, responsable de esta política, y su énfasis ha sido siempre poner en la ecuación a los traficantes, a los tratantes de personas, poner en la ecuación la dimensión criminal que impacta en esta triple victimización que he intentado describir. Pero es un desafío permanente, porque evidentemente las mujeres son especialmente vulnerables, como lo son los menores no acompañados en toda esta secuencia. Y en cuanto a la cuestión que planteaba Estrella Galán, es una cuestión que me ha preocupado siempre. Cuando hablamos de personas irregulares, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas, ante todo. Nadie es irregular ontológicamente, si se permite la expresión. Nadie es irregular en cuanto ser humano. Ha llegado irregularmente a la Unión Europea por ausencia de alternativas. Y una vez que esté irregularmente en la Unión Europea, ¿qué hacemos? Suelo decir, en mi apuesta por los visados humanitarios y por la apertura de vías legales y por tanto regulares de acceso a la Unión Europea, que el 95% de las personas que obtienen estatuto de asilo o refugio en la Unión Europea llegaron a la Unión Europea irregularmente. Lo que quiere decir que son los supervivientes de una aventura en la que arriesgaron la vida. ¿Cuántos no lo consiguieron? ¿Cuántos ni siquiera llegaron a la Unión Europea habiéndolo intentado? Pues a la vista está. Decenas de miles en el Mediterráneo, y no solo en el Mediterráneo, en el desierto del Sáhara, otras tantas decenas de miles que ni siquiera llegaron a la costa libia. Por tanto, es un drama tremendo. Ahora, ¿cómo tratarlo? Teniendo en cuenta que era un espacio de libertad, justicia y seguridad, no es tan fácil como cuando no lo había. Quiero decir que no es tan disponible para los Estados miembros cuando no lo había. Suelo señalar que una primera medida que tomamos cuando fui ministro de Justicia en el primer gobierno Zapatero, en el gobierno de la primera legislatura del presidente Zapatero, adoptamos con orgullo la decisión de regularizar nada menos que a 700.000 irregulares que había en España. Sostengo que hicimos lo correcto.
Y todavía a estas alturas creo que percibo agradecimiento en quienes ahora son españoles gracias a aquella decisión. Pero lo cierto es que aquella decisión se tomó antes de que hubiera Tratado de Lisboa, espacio de libertad, justicia y seguridad, antes de que fuese una política común, la de migración, con legislación común, la de migración. Ahora no es tan fácil que un solo Estado miembro pueda tomar esa decisión. Y no es fácil que la adopte el conjunto de la Unión Europea teniendo en cuenta la correlación de fuerzas y cómo está el estado mental de los ministros del Interior al respecto, del que no les quiero ni hablar, pero les escucho a menudo. Hoy mismo les he escuchado en mi participación en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior. Y ciertamente no es favorable a esa receta. No, no lo es. Lo digo con tristeza, pero la regularización es cada vez más difícil en esas coordenadas. En todo caso, creo que el margen de maniobra que tenga cada Estado miembro, por ejemplo, en España todavía está pendiente la actualización del reglamento de extranjería, y eso se puede hacer por Real Decreto. Ese margen de maniobra que tenga cada Estado miembro debe apurarlo al máximo, en un sentido humanitario, en un sentido que sea coherente con los objetivos que proclama el derecho europeo y la Constitución española, para empezar. Hola, he perdido el sonido. Perdóname. Hola. Perdóname, el error era Ahora te oigo de nuevo. Perdóname, que quería pasar de bloque a otros porque tenemos muchas preguntas. Estás alentando un montón de reacciones en el chat y de preguntas, pero voy a hacer las dos últimas sobre inmigración porque me da pena no hacerlas, pero te pido brevedad en la respuesta. 10 segundos para responder a una inquietud de Miguel Atanet, de nuevo periodista, que dice que cómo ayudar a las embarcaciones de las ONGs que operan en el Mediterráneo y que están siendo hostigadas en los puertos. Eso por un lado. Y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña nos pregunta, ¿puede darnos 3 ejemplos de directivas o reglamentos concretos en temas de refugio y migración que sí se aprobarán en los próximos meses? Porque habla de un montón de cosas en negociación, pero él quiere saber de manera efectiva o real en qué temas sí hay acuerdo y se van a adoptar. Bien, voy a intentar ser muy breve entonces. Ejemplo concreto de cómo ayudar a las organizaciones no gubernamentales, reformando la llamada Facilitation Directive, que es la directiva que permite la criminalización de su ayuda humanitaria y sus rescates en la mar. Increíblemente eso pasa en Italia, pasa en Malta, eso pasa en Grecia, no ha pasado en España, pero pasa demasiado y le ha pasado a españoles que participan en esas operaciones. Hemos exigido a la Comisión que sea parte del nuevo pacto de asilo y refugio y de migraciones la reforma de la directiva de facilitación que permite la criminalización de la ayuda humanitaria con el argumento de que cooperan en los tráficos ilícitos. Un argumento disparatado, pero que ha puesto en el banquillo a más de uno, a más de un voluntario y más de un cooperante. Ese sería un modo y luego ni de cuento lo que sería la ayuda de poder establecer un marco europeo de search and rescue, de rescate y salvamentos en la mar. En cuanto a la segunda pregunta, ejemplos concretos. Ejemplos concretos, solo hay que revisar el paquete de asilo, tal y como lo adoptamos en la primera legislatura en la que estuvo en vigor el Tratado de Lisboa y en la que presidí la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior, en esa etapa en la que pusimos en vigor todas las herramientas, es decir, todas las piezas de esa legislación. Primero, Agencia Europea de Asilo, reforzada enormemente. Empezó siendo como una tibia agencia de coordinación y era una agencia muy protagonista en la definición y la ejecución de la política de asilo de la Unión Europea. Segundo, directiva de cualificación, Qualifications Directive, es decir, la que define el estatuto de refugiado y protección subsidiaria y sus contenidos. Directiva de recepción, de condiciones de recepción, la Reception Directive. Directiva de procedimiento común de asilo. Reglamento de Dublín, que es el que establece la responsabilidad en la llevanza del expediente de la demanda de asilo y de su contenido. El reglamento de reasentamiento y los programas de realojamiento. Todo eso es derecho de asilo en vigor y todo eso requiere actualización. Para empezar, transformando las directivas en reglamentos, porque las directivas tienen como característica que son transpuestas por la legislación de los Estados miembros con una serie de gradientes en variaciones. Pero el reglamento es una ley europea mucho más cualificada por su
vinculatoriedad directa a los Estados miembros y porque los ciudadanos y los afectados, las personas, pueden invocarla directamente ante tribunales y, por tanto, los procedimientos de infracción que puede poner en marcha la Comisión pueden ser mucho más efectivos. Todos estos son elementos del rompecabezas del sistema de asilo que pueden ser razonablemente adaptados, pero insisto que esperamos no sea para degradarlos, no sea para disminuir su eficacia vinculante, sino para reforzar los principios europeos y su coordinación con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, que es el que ordena los rescates en la mar. Juan Fernando, vamos con una pregunta de corrupción judicial. José María Castillejo, de la Asociación de Víctimas de Corrupción Judicial, se pregunta: usted, como ponente en la situación con Polonia y Hungría, ¿es usted plenamente consciente del valor que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Unión Europea en su conjunto dan al artículo 47 de la Carta y, en particular, a la independencia y la imparcialidad de los jueces? En concreto, el Tribunal de Justicia ha hecho referencia de forma muy concreta a la influencia del poder legislativo en el Consejo polaco. En España, pregunta él, la situación es incluso peor. El 100% de los miembros del Consejo General del Poder Judicial son nombrados con intervención de políticos, una parte del Senado y otra parte por el Congreso. ¿Va a tomar alguna iniciativa el Parlamento en este sentido en España? Las iniciativas que pueda tomar el Parlamento en España no me corresponden a mí ni comentarlas. Lo que sí puedo decir es que la comisión que presido se ha tomado muy en serio la lucha contra la corrupción. Elaboramos la Estrategia Europea contra la Corrupción, que contó con un mapa europeo de la corrupción que fue muy ilustrativo. Corrupción la hay en todos los países de la Unión Europea, con variantes en sus expresiones, y hay modelos de corrupción. En España la corrupción ha estado esencialmente vinculada al urbanismo predatorio, vinculado a las competencias de ordenación del territorio de las corporaciones locales y las comunidades autónomas, pero en los estados de reciente adhesión la corrupción ha estado muy vinculada a la gestión corrupta de fondos europeos, lo cual es especialmente intolerable en los estados que desprecian el derecho europeo, a la cabeza de los cuales Hungría y Polonia. Reformas judiciales que han sido declaradas ilegales por su no conformidad con el derecho europeo por el Tribunal de Justicia. Y Polonia ha continuado despreciando las sentencias del Tribunal de Justicia e incumpliéndolas. Es una situación especialmente intolerable, la reforma judicial polaca. Curiosamente, la reforma judicial polaca se argumenta por parte de la ultraderecha polaca como una depuración de la judicatura heredada del comunismo, lo cual es un poco grotesco teniendo en cuenta que el comunismo acabó en Polonia hace la friolera de 30 años y la mayor parte de los jueces polacos, desde luego, no tienen 70, ¿verdad? O sea, difícilmente pudieron servir al comunismo jueces que en su mayoría tienen entre 40 y 60 años. Pero en todo caso, es un objeto de preocupación no solamente de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, asegurar la independencia judicial y el derecho de acceso a un tribunal independiente e imparcial, que es el que consagra el artículo 47 de la Carta. Y es una situación, por tanto, que creo que es cualitativamente distinta a la que encontramos en las reformas judiciales muy agresivas para someter a la judicatura al control del poder político y particularmente del ministro de Justicia, en el caso de Polonia, con respecto a la situación en España, que ha sido aludida. Se puede discutir la composición del Consejo. Lo único que puedo decir para establecer el parámetro de comparación del Consejo Judicial Español con respecto del polaco es que, en primer lugar, en el Consejo Judicial Español hace falta mayorías muy cualificadas. Y de hecho el Consejo se diseña constitucionalmente para que ninguna mayoría absoluta pueda tener por sí sola un derecho de pernada incondicionada sobre la composición del Consejo. No. Y en segundo lugar, por el hecho de que el Consejo en España es un órgano político que no interfiere en el funcionamiento de la justicia. Es decir, el Consejo no se ingiere en la adjudicación de los casos, ni tampoco en el modo en que los casos se resuelven jurisdiccionalmente, porque para eso está la independencia judicial. En cambio, en Polonia hemos visto cómo se puede remover a un juez por causas políticas, por desconfianza política, y darle los asuntos que lleva a otro juez. Y eso lo puede hacer directamente el poder político, el ministro de Justicia. Nada que ver con lo que sucede en España.
Gracias, Juan Fernando. Inteligencia artificial. Yo te voy a ir bombardeando con diferentes temas, pero nos quedan 5 minutos y no quiero dejar ninguna pregunta sin hacerte. Te pido brevedad. David Núñez, de Juvecam, se pregunta qué postura tomará la Comisión de Libertades en lo que concierne a la inteligencia artificial y su subjetividad en el derecho internacional. Lo pregunta en relación a un informe presentado hace una semana ante la Comisión. Esta es una pregunta muy desafiante, porque estamos ante un desarrollo tecnológico sin precedentes en la historia de la humanidad, pero que todavía constituye lo que podría llamarse en inglés uncharted territory, es decir, un territorio bastante inexplorado. En todo caso, el papel de la Comisión de Libertades es asegurar que los desarrollos de inteligencia artificial están sometidos a derecho y que ese derecho es cumplidor de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No quiere decir que todo lo que afecte a los derechos de la personalidad, a la privacidad y a la confidencialidad de los datos personales tiene que contar con el principio del consentimiento. Ser incorporado voluntariamente por el usuario de esas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y de necesidad. Y, por supuesto, tiene que tener un marco temporal acotado, de modo que nadie sea sometido a un tratamiento de inteligencia artificial que sea irreversible o indefinido en el tiempo. Estos son los principios esenciales con los que la Comisión de Libertad y Justicia Interior está participando en los desarrollos tecnológicos y en la regulación de los desarrollos tecnológicos que preferiblemente tiene que tener alcance europeo. Y es por eso que la presidenta von der Leyen incluyó en su programa de investidura, lo que ahora es el Working Program de la Comisión, la inteligencia artificial como un componente esencial de la innovación y de la incorporación de la Unión Europea a los desarrollos tecnológicos que están teniendo lugar de manera vertiginosa. Además de la lucha contra el cambio climático y, por supuesto, en lo que nos concierne, la adecuación de todos estos desarrollos tecnológicos a la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Y una aplicación muy concreta de esta determinación de la Comisión es la que se refiere a las llamadas tracing apps, a las aplicaciones de rastreo, que supuestamente ayudarían a controlar las pautas de contagio y de difusión de la pandemia. Porque esas tracing apps, esas nuevas tecnologías de rastreo, deben respetar el derecho europeo, lo que significa que nadie puede sufrir la incorporación de esas tracing apps sin su consentimiento, tienen que estar acotadas en el tiempo y en ningún caso los datos pueden ser utilizados para ningún otro propósito que no sean los sanitarios. Por tanto, con prohibición de profiling, de perfilamiento, con fines discriminatorios sobre categorías de personas. De eso se ocupa la Comisión de Libertad y Justicia Interior. Pues está muy relacionado, Juan Fernando, con el siguiente bloque sobre privacidad de datos precisamente. Miguel, de nuevo de Atanet, sobre privacidad. Da la impresión de que la Unión Europea, dice él, no entra a fondo en la relación entre el Internet de las cosas, los sistemas de vigilancia masiva y la privacidad. Posiblemente porque los Estados miembros la mantienen ajena en temas de inteligencia y seguridad. ¿Cuál es la posición de Libertades? Es un poco algo que ya has respondido, pero te repregunto. Claro, siempre, lo que puedo decir es beligerante siempre, opuesto a la vigilancia masiva. Yo presidí la comisión de la Mass Surveillance, la comisión de investigación de la Mass Surveillance, cuando se produjeron las revelaciones de Snowden. La primera vez que presidí la Comisión de Libertad y Justicia Interior en la legislatura 2009-2014 se produjeron las revelaciones de Snowden sobre la vigilancia masiva de la National Security Agency de los Estados Unidos sobre la confidencialidad de los datos de los europeos y sus comunicaciones. Y se extrajeron toda una serie de conclusiones que son desde entonces la inspiración del derecho europeo en la materia. Hay que impedir la vigilancia masiva, el almacenamiento indiscriminado de datos, lo que se llama bulk data, es decir, datos a granel, datos en masa, y por supuesto impedir que sean utilizados con ningún otro propósito que no sean el propósito para el cual supuestamente se produjo el almacenamiento de esos datos en primer lugar. Por lo tanto, nuestra posición es siempre bastante beligerante. Yo diría que incluso la Comisión de Libertad y Justicia Interior a ese respecto es una comisión casi incómoda en lo que es la arquitectura general de la Casa, del Parlamento Europeo, porque es una comisión casi, ¿cómo podría decir? Muy de beligerantes, casi rigorista. Iba a utilizar la palabra talibán, que es una palabra que gráficamente describe a quien tiene actitudes fundamentalistas en algún asunto. Pues la tenemos en este asunto.
Muy bien, pues Juan Fernando, nos quedan solo nada, unos minutos para cerrar y te voy a hacer dos preguntas más, dos bloques que casi te voy a unir para que puedas responder y no nos vayamos mucho de tiempo. Sobre igualdad de género, Pino de la Nuez, Asociación de Mujeres Juristas Temis, se pregunta, esta crisis ha sido más virulenta con las mujeres y nos preocupa la profundización de las desigualdades en muchos aspectos como el trabajo de cuidados no retribuidos o poco retribuidos. Entendemos necesaria la armonización legislativa en igualdad de trato con perspectivas de género. ¿En qué puede el Parlamento Europeo ayudar a la armonización de derecho interno derivado del principio de igualdad de trato reconocido por el Tratado de Ámsterdam en temas como los cuidados, el teletrabajo o la brecha salarial? Y terminamos con una pregunta relacionada más con el sector de la discapacidad, Asociación para la Comprensión Fácil de Entornos y Edificios, que es más un comentario que una pregunta, porque dice, estamos muy preocupados, el señor Brusilovski, o señora, porque pone B, Brusilovski, no sé lo que es, estamos muy preocupados porque la pandemia ha enrarecido aún más el ambiente en temas que en España están bloqueados en las grandes corporaciones de la discapacidad, limitando libertades a las que somos más pequeñas y creando conocimiento más allá de ellas. ¿Qué recursos tenemos para llegar a Europa, las pequeñas asociaciones sobre discapacidad, si ellas son las que bloquean permanentemente nuestra participación? Quiero decir ante todo que comparto las preocupaciones que transpiran esas preguntas. Son las mías no solamente como jurista especializado en derechos fundamentales o como presidente de la Comisión de Libertades, sino como socialista. Toda mi vida es una rebelión contra las desigualdades y las injusticias derivadas de la desigualdad. Toda mi vida ha sido mi motivación eficiente, la que me levanta de la silla. No lo puedo, no he cambiado en esto. No lo puedo reducir ni reprimir. Por tanto, soy perfectamente consciente de que la pandemia y su manejo, las medidas de emergencia, han exasperado una vez más las desigualdades en todos los imaginarios posibles. No es lo mismo sufrir un confinamiento en una casa de 700 metros cuadrados con jardín y piscina que en un piso de 50 metros cuadrados con niños pequeños y un solo cuarto de baño. Eso es una desigualdad como la copa de un pino, la que han sufrido millones de españoles ante esta pandemia y las medidas de emergencia que se impusieron. Y no es lo mismo la distribución de la carga que se produce en el seno de las paredes del propio domicilio entre los miembros de la familia. No es de la unidad familiar, cualquiera que sea esta o su naturaleza. Es mucho más probable que la sobrecarga sobre las mujeres haya sido lacerante en el curso de la pandemia. Pero ¿sabe qué? Se produce también esta exasperación de las desigualdades en el escenario posterior a las medidas de emergencia. Y por tanto, la corrección de esas desigualdades y particularmente de su impacto de género está muy presente en las resoluciones que ha adoptado el Parlamento Europeo de manera contundente. Adoptamos una resolución que a mi juicio hizo historia, por su carácter comprensivo, muy completo. Es la resolución que adoptamos en el mes de marzo y de abril y de mayo. La de mayo concentrada efectivamente en los instrumentos financieros para reparar el daño y facilitar la recuperación más pronta y eficaz posible. Pero sobre todo la resolución de abril, que fue una resolución enorme de 73 parágrafos, en la cual hay muchísimos párrafos dedicados a la previsión del impacto de género, de impacto de desigualdades que produce no solamente la pandemia, sino su impacto social y económico posterior. Y por lo tanto, su reparación en todos los órdenes va a ser una constante en el trabajo del Parlamento Europeo. Ahora queda todo por hacer. Para empezar, hay que esperar que el Consejo de una puñetera vez desbloquee el mandato del Parlamento Europeo, que ha sido, por cierto, endosado por la Comisión von der Leyen, hay que reconocerlo, de adoptar un marco financiero plurianual más ambicioso que nunca en su historia, elevando hasta el 2% del PIB europeo el techo de gasto en 7 años, con incorporación masiva de recursos propios, con transferencias a los estados, no préstamos, ni mucho menos condicionales a reformas estructurales, sino transferencias directas a los estados para facilitar la reparación del daño causado por la pandemia y, por tanto, la reparación de las desigualdades causadas por la pandemia, exasperadas por la pandemia o por la situación económica y social sobrevenida a la pandemia.
que puede ser una devaluación salarial, paro masivo, afectando una vez más de forma especialmente lacerante a las mujeres, incrementando, por tanto, la brecha de género en todos los órdenes que conocemos, incluida la brecha salarial. Todo eso está presente en las resoluciones del Parlamento Europeo y en la legislación que tengamos por delante. Pero lo primero y principal es que el Consejo adopte la decisión de endosar el mandato de marco financiero y de presupuestos que este Parlamento Europeo ha apoyado con contundencia y que la Comisión ha hecho suyo, pero que aún no ha sido, como todos sabemos, desbloqueado por el Consejo, que tiene a este respecto la última palabra. El Consejo Europeo, quiero decir, reunión de jefes de Estado y Gobierno. Estamos pendientes de lo que decida en julio. Y luego, por supuesto, en cuanto a la discapacidad, lo mismo. Pertenezco al intergrupo de discapacidad del Parlamento Europeo. Pertenezco a todos los intergrupos que son formatos de reunión de parlamentarios europeos de distintas procedencias y de distintos grupos parlamentarios que comparten una misma preocupación para influir en las líneas respectivas de sus grupos cada vez que se trate de una resolución o de una legislación europea. Y yo me preocupo por este asunto, por la discapacidad. Me he reunido con frecuencia con representación de la discapacidad aquí en el Parlamento Europeo. Por cierto, hay una compañera mía de la delegación socialista española que es muy activa, muy combativa en este ámbito. Se llama Mónica Silvana, muy combativa en materia de discapacidad. Y por tanto, creo que es un gran desafío el intentar ayudar también a la reparación que supone la desigualdad en origen, en el punto de partida de las muchas situaciones de discapacidad que se registran en la radiografía de una sociedad abierta, y se pone de manifiesto en muchos planos: en incorporación al puesto de trabajo, en promoción en el trabajo, en aprendizaje, en acceso al sistema educativo, en movilidad. Por supuesto, son muchísimos desafíos y todos requieren, insisto, para empezar, de que el presupuesto europeo y su marco financiero a 7 años pueda prestar financiación suficiente a todos los programas específicos que pueden capilarizar y asegurar la implementación adecuada de este compromiso político, que es la remoción de las barreras que sufren las personas con discapacidad en España y en todos los Estados miembros de la Unión Europea y en el conjunto de la Unión Europea. Pues muchísimas gracias, Juan Fernando. Berta, que así se llama la persona, esa misteriosa B. Brusilovski se llama Berta, estará encantada de escuchar que tenemos también a Mónica Silvana y por supuesto que te tenemos a ti en ese intergrupo de la discapacidad, y quizás podamos intercambiar esa tarjeta de visita con ella para que pueda ponerse en contacto, porque su queja era eso: ¿qué recursos tenemos para llegar a Europa si nos bloquean otras asociaciones más grandes? Bueno, pues para eso tenemos conversaciones como esta, Juan Fernando, Conversando con Europa, webinars en los que intentamos acercar a los stakeholders, a los grupos de interés, con los eurodiputados que estáis allí batallando día a día para defender todos estos intereses que ellos tienen también en su día a día, pero aquí en España y en las regiones. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Ha sido una hora súper intensa, muchísimas preguntas. Tenemos que terminar, seguiríamos hablando más si pudiéramos, pero bueno, gracias Miguel, gracias Berta, Pino, José María, David, por mencionar solo algunos de los que habéis hecho preguntas, y gracias por supuesto al resto que seguís todavía conectados. Y Juan Fernando, hasta muy pronto, porque dan tanto los temas de SID en la Comisión de Libertades que yo creo que deberemos repetir esta conversación seguro en otoño con nuevos temas y nuevas prioridades. El agradecimiento es todo mío. La expectativa abierta siempre a continuar esta conversación en todos los formatos posibles. Ojalá personalmente, ojalá podamos permitirnos de nuevo algún encuentro personal en Madrid, en Bruselas, en Estrasburgo, pero en Madrid, desde luego, capital de España, donde hay tantos profesionales y donde está la sede, por cierto, en Castellana 46 de nuestra representación en España, para poder animar este conocimiento de los asuntos europeos a que tú sirves, María, y te lo agradezco, pero sobre todo que ojalá seamos capaces de comunicar de forma más eficiente, porque insisto siempre, me lo has escuchado muchas veces, María, que este Parlamento Europeo, que es una gran factoría legislativa, una gran factoría de integración de la diversidad, de la complejidad multifactorial de la integración europea, este Parlamento Europeo no tiene ningún déficit democrático. En cuanto a su origen, es directamente electivo y se distingue por ser la única institución directamente electiva de la arquitectura europea. Ningún déficit de funcionamiento democrático, sus procedimientos son muy garantistas y recogen el pluralismo que compone el Parlamento Europeo. Tiene un déficit de comunicación de caballo. Muy poca gente sabe hasta qué punto aquí nos estamos doblando el espinazo para trabajar, para
llenar de contenido digno la representación que nos han prestado los ciudadanos con su voto. De manera que cualquier herramienta que pueda ayudarnos a comunicar, yo desde luego me dispongo a servirla como un soldado del Parlamento Europeo que soy. Y qué importante es esa lucha por una comunicación mucho más transparente, más cercana, además aumentada en época de COVID, en época de pandemia. Juan Fernando, muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto. Hasta pronto, un abrazo a todos, un beso. Hasta pronto.